Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios que nos permite una vez más meditar en su palabra y continuando en esta serie de mensajes que hemos titulado El diseño de Dios para la familia. Y hoy vamos a empezar a hablar acerca de los hijos, nosotros como padres, ¿qué necesitamos hacer? Cuando nace un bebé hay mucha emoción, ¿verdad? Y les decimos a las personas, ya nació el bebé o ya nació la bebé. Y estamos muy emocionados. Ahora, el problema que a veces se da es que en muchas familias pareciera que los padres no tenemos un plan definido para la vida de nuestros hijos. Quizá hay alguna idea o algún sueño, pero es un poco así como muy general. Como, pues yo sé, mi hijo va a ir a la escuela, se va a preparar, va a terminar su carrera, va a trabajar, va a formar su familia y algo de esa naturaleza. Pero como padres debemos tener una visión para nuestros hijos, no necesariamente que ellos hagan lo que nosotros queremos lo que nosotros, queremos que ellos hagan, sino principalmente debemos tener la visión de poner en la mente y sobre todo en el corazón de nuestros hijos la visión de Dios. ¿Qué tiene Dios para ellos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nuestros hijos? Esto se traduciría como primer punto o primera idea que debemos tener como padres, es tener una meta para nuestros hijos. Y como comentaba, no necesariamente que mi hijo o mi hija sea lo que yo quiero que sea o que haga lo que yo quiero que haga, sino poner otra vez en su mente y en su corazón cuál es el plan de Dios. Seguramente la mayoría, o si no es que todos, sabemos lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la meta, ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios para nuestros hijos. El primer paso, la primera cosa que nosotros debemos buscar cuando tenemos a nuestro bebé así, que decimos, ya nació el bebé. Y luego viene la pregunta, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con el bebé? Hemos mencionado tantas familias disfuncionales, tantos niños abandonados, inclusive tantos niños desobedientes, irrespetuosos, a veces inclusive en las iglesias que pareciera que los jóvenes, los niños y los jóvenes no tuvieran un propósito. Están ahí porque pues sus padres los llevan, porque quizá no hay otro lugar a donde ir, pero no está la visión o el propósito de Dios en sus corazones. Ahora hay otro versículo donde en este caso el apóstol Pedro escribe igual del propósito de Dios. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Déjenme lo leo. Dice así el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las primeras palabras, el primer mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo cuando empezó a predicar fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto fue precedido por Juan el Bautista, que también sus primeras palabras fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando nace nuestro bebé, cuando tenemos a nuestro bebé, a nuestra bebita en nuestros brazos, y mientras va creciendo, mientras se va desarrollando, mientras proveemos, ¿verdad? Como padres, como papá, como mamá, lo necesario para que él crezca, para que él se desarrolle físicamente, también debemos darle algo emocionalmente y debemos orar por él. ¿Qué le debemos pedir a Dios principalmente? Como dice Juan 3:16, que él o ella puedan experimentar el amor de Dios, que cuando ellos se den cuenta de su condición delante de Dios de pecado, ellos puedan reconocer su condición, arrepentirse y entregarse al Señor. Esa debe ser nuestra meta. A veces pensamos, ¿a qué escuela lo voy a mandar? ¿Qué es lo que va a estudiar? Y algunas otras cosas. Pero lo primero que como padres debemos tener en nuestro corazón es esa meta. El plan y el propósito de Dios
en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Ahora, obviamente, también tenemos que hacerlo por palabra, esto es orando a Dios, pero también por hechos, por acciones. ¿Qué podemos hacer? Pues orar con nuestro hijo, aun cuando esté bebé, orar ahí con él, orar por él, que él nos escuche, que él vea que estamos ahí en una actitud de respeto, de reverencia, que no es como todo el día. Hay un momento especial en que nuestro hijo vea que nos acercamos a Dios. Y cuando él empieza a escuchar palabras y eso, se dé cuenta que estamos orando por él, que le estamos pidiendo a Dios que lo bendiga, que le estamos pidiendo a Dios que le dé sabiduría, que le estamos pidiendo a Dios eso, que él reconozca quién es Dios y quién es él. Otra cosa muy importante también es llevarlo al templo. A veces pareciera que los niños son una bendición, es herencia de Dios, dice su palabra. Pero yo he visto algunas familias que están esperando al bebé, nace el bebé, lo llevan a presentar y se lleva a cabo una ceremonia donde se entrega a ese niño, se pone en las manos de Dios, pero luego, ay, es que el bebé llora mucho, ay, es que el bebé es muy latoso, ay, es que hace mucho frío para el bebé, ay, es que hace mucho calor para el bebé, ay, es que... Y empieza el bebé a veces a ser usado como excusa para no ir al templo. Y la idea es que nuestro hijo, por muy bebé, por muy pequeño que esté, él se va a dar cuenta de que hay un momento especial de la semana, o varios momentos especiales, si vamos a la reunión de oración, si vamos a cultos especiales, si asistimos al culto dominical. Y ahora en estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? Si escuchamos al pastor o al predicador exponiendo su palabra, que el bebé va a ir reconociendo eso. Entonces decíamos, poner una meta, que nuestro hijo sea salvo, que nuestra hija reconozca su condición delante de Dios, que reconozca que Dios le ama, que Dios tiene un plan para él, para ella, y el primer paso, por así decirlo, de ese plan es que él o ella se arrepientan. Y el apóstol Pedro nos dice eso, que Dios no retarda su regreso. El Señor Jesús no está retardando su regreso, sino Él está esperando que todos escuchemos el mensaje y que todos podamos proceder al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo vamos poniendo eso en la mente y en el corazón de nuestros hijos? Decíamos por medio de la oración, que nuestro hijo se dé cuenta de esos momentos especiales, llevarlo al templo. Y si es posible, como padres, cuando el niño tenga ya cierta capacidad de poder sentarte con él y unos 2, 3, 5 minutos hablarle y decirle, mira hijo, aquí en la Biblia dice este versículo, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti, que Él entregó a su Hijo Jesús por ti, hijo. Y vamos a darle gracias a Dios que Él entregó a su Hijo por ti, que Él envió a su Hijo por ti, porque te ama. Esto es empezar a compartir la salvación que el Señor nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo con nuestros hijos. A veces dicen, es que está muy pequeño. No importa, desde pequeño. Yo recuerdo anécdota personal cuando mi esposa estaba embarazada, desde que nuestros hijos estaban en el vientre de su mamá, orábamos por ellos. Cuando nacieron los llevábamos al templo, orábamos con ellos, por ellos. Ellos veían que había ciertos momentos en la semana en los cuales íbamos a un lugar y estábamos ahí dedicados para estudiar la palabra. Entonces, esa meta tú la debes poner en la mente y el corazón de tu hijo, no forzarla. No es que mi hijo tiene que ser salvo y tiene que entender y se tiene que arrepentir. Así no lo hizo Dios con nosotros. Él por amor envió a su Hijo Jesucristo y nos habló 1, 2, 3, muchas veces. Yo de manera personal rechacé el mensaje muchas veces. Quizá nuestro hijo, si es que nació en un hogar cristiano, quizás sea un poco más fácil, pero necesitamos darle ejemplo. Ahora, si tú aceptaste al Señor Jesús, si tú te entregaste y tus hijos ya eran niños o adolescentes, haz lo mismo. Ora por ellos. Ora con ellos, dile, oye hijo, mira, yo pues me entregué a Cristo, ahora creo esto, ¿me dejas orar por ti? Y mira, aquí en la Biblia dice esto, y mira, el domingo voy a ir al templo, ¿me acompañas? O mira hijo, el domingo va a haber un culto por internet, lo escuchas conmigo. No se debe forzar nada, la salvación ciertamente es gratuita, pero es un
una decisión personal que cada uno de nosotros debemos tomar. Igual nuestros hijos, sea la edad que tengan. Entonces, como padres, ¿qué debemos hacer? Tener una meta para nuestros hijos. Ahora vamos a ver otro versículo, ¿verdad? Que nos habla de los planes que también Dios tiene para nosotros, y continuaremos con algunas otras ideas. Muy bien, les comentaba de otros versículos que vamos a leer dentro de esta misma idea de tener una meta para nuestros hijos. Lo primero decíamos era que nuestros hijos sean salvos, que ellos reconozcan el amor de Dios, procedan al arrepentimiento y se entreguen al Señor Jesús. Ahora, Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19, aquí hay otra idea dentro de tener una meta para nuestros hijos. Dice Mateo 4, 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, dentro de esta meta que nosotros debemos buscar para nuestros hijos es que ellos se entreguen a Cristo, ¿verdad? Y como comentábamos, desde pequeños, llevarlos al templo, o en estos tiempos que escuchen el mensaje por internet, ayudarles a que empiecen a leer la Biblia, a que ellos oren por sí mismos. Pero después algo muy importante también es que nuestra meta que tengamos para ellos es que no solamente crean y no solamente vayan al templo, porque a veces muchos nos quedamos ahí. Decimos, sí, pues mi hijo ya va al templo, o sí, pues vamos al templo, pero no servimos a Dios. Y dentro de esta meta es poner en nuestro corazón el deseo de que nuestro hijo también sirva a Dios. Aquí el Señor ve a Pedro, ve a Simón, a Pedro y ve a su hermano, y utiliza lo que estaban haciendo para decirles: oye, vengan, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Aquí está la idea, que nuestros hijos sigan al Señor Jesús, que independientemente de quizá malos testimonios que pudieran ver en la iglesia y en diferentes personas, inclusive malos testimonios de los padres, que ellos decidan seguir al Señor Jesucristo, que ellos digan, no importa, Él ya no sigue, yo sigo, y que inclusive vean hermanos, mira, Él sigue, yo voy a seguir también con Él, yo voy a servir al Señor, yo he decidido en mi corazón servir al Señor. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: vengan en pos de mí, síganme, y yo los haré. La idea es que ahí el Señor va a trabajar en las mentes y en nuestros corazones si estamos cerca de Él, si estamos dispuestos a que Él nos use. Y qué triste, qué lamentable es que haya muchos niños, que haya muchos jóvenes, que precisamente de niños van al templo y a veces de jóvenes se alejan y ya no regresan por alguna razón. Pero lo importante es que nosotros como padres tengamos, inclusive desde antes de que nuestro bebé nazca, tengamos en nuestra mente y nuestro corazón esa meta. Decirle a Dios: Dios, ayúdame a ser de ejemplo para mi hijo, para que él sea salvo. Y luego, Señor, ayúdame que yo sea de ejemplo para que mi hijo te sirva. Y ahí viene la idea de cómo hacer que tu hijo sirva al Señor. De nada va a servir que tú le digas a tu hijo o a tu hija: ve al templo, si tú no vas. De nada va a servir que le digas a tu hijo o a tu hija: lee la Biblia, si tú no la lees. De nada va a servir que tú le digas a tu hijo o a tu hija: ama a la iglesia, si tú no la amas. De nada va a servir que le digas a tu hijo: mira, está la reunión de jóvenes, mira, los jóvenes van a tener esta actividad, mira, ¿por qué no apoyas a la iglesia en esto? Mira, ¿por qué no apoyas este ministerio? Si tú, como adulto, no apoyas ningún ministerio y no apoyas a tu iglesia. El ejemplo es poderoso. Las palabras lo son. La palabra de Dios es poderosa. Pero ciertamente el Señor Jesús fue ejemplo para sus discípulos. Entonces, de la misma manera, nosotros como padres debemos ser ejemplos para nuestros hijos. Primeramente, decíamos orar por ellos para que se entreguen a Cristo. Y una vez que ellos ya se entregaron
y que ya obedecieron. También aquí hay algunos jóvenes que por alguna razón dicen, no, yo necesito esperarme para bautizarme, yo necesito crecer para bautizarme, cuando ya se les ha enseñado y pues quizá los padres tengan que ver, quizá no, siempre es una decisión personal, pero nosotros como padres debemos ser ejemplo. Y una vez que nuestros hijos sean salvos, que estén ya asistiendo a la iglesia, que estén tratando de seguir al Señor, que los sirvan, que su vida sea útil para el Señor. Si ellos deciden ser médicos o abogados o ingenieros o deciden tener un oficio o deciden poner un negocio, está bien, pero que dentro de su profesión, de su oficio, de lo que ellos hagan y sean, que sirvan al Señor, que ellos sean instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios para que otros conozcan del Señor Jesucristo, para que otros sean salvos. Y de esa manera nuestros hijos, como comentábamos, sean útiles, que no pase su vida y que lleguen a adultos que se casan y tienen hijos y sucede lo mismo, el ciclo, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que sucedió muchas veces al pueblo de Israel, que los padres de alguna manera no cumplían con su responsabilidad y los hijos pues no estaban cerca de Dios porque los padres no los acercaron. Entonces, una vez más, oremos mutuamente, exhortémonos mutuamente, ayudémonos mutuamente como padres para que podamos ser la clase de padres que Dios espera de nosotros y que nuestros hijos lleguen a ser de bendición, que acepten al Señor Jesús y que decidan en su corazón servir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos vamos a detener, después vamos a continuar con otros pensamientos respecto a qué debemos hacer como padres. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo mensaje.